Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, que es hilatbao.cl y nos pueden encontrar. En esta oportunidad vamos a hablar en este camino a Pesaj, ¿cierto? Acerca de esta festividad Pesaj, Pascua, la liberación de Israel, el éxodo, ¿cierto? De Israel, el inicio de ese éxodo. Y bueno, vamos a comenzar con este tema, hablando, ¿cierto? De Pesaj y las 8 mitzvot fundamentales que ocurren, ¿cierto? En esta festividad que hay que realizar y algunos símbolos de la libertad. Como todo, en el fondo, lo que respecta a Pesaj habla sobre la libertad. Lo primero es hablar acerca de las 8 mitzvot que ocurren en Pesaj. Bueno, Pesaj está prácticamente a menos de un mes de distancia. En este año 2023 celebraremos Pesaj o el primer Seder en la noche del miércoles 5 de abril de 2023. Las leyes y las costumbres de Pesaj son tantas y tan diversas que se nos indicó, ¿cierto?, que inmediatamente a partir de Purim nos preparásemos para celebrar Pesaj y para aprendernos, repasar todas las leyes que hay que recordar y practicar en esta fecha, en la fecha, ¿cierto?, de esta festividad tan reconocida, ¿cierto?, del pueblo de Israel. El inicio de la libertad. Comencemos entonces por recordar cuáles son las mitzvot de Pesaj. Esto lo podemos encontrar, ¿cierto?, en las leyes de Pesaj, de Maimónides, en el Hot Pesaj, donde él nos enumera, ¿cierto?, Maimónides, estas 8 mitzvot de manera resumida, que se constituyen en 3 mandamientos positivos, es decir, harás, y 5 mandamientos negativos o prohibiciones. No harás. Dentro de las 3 mandamientos positivos de Pesaj, encontramos en primer lugar el comer la matzá durante la primera noche de Pesaj. Que esto suele ser, ¿cierto?, fuera de Israel, algo obligatorio o de la práctica, ¿cierto?, ya que se suele guardar el primer y el segundo día festivo. Pero esencialmente, ¿cierto?, la primera noche de Pesaj, el momento inicial de Pesaj, se debe comer matzá. Matzá, ¿cierto?, pan sin leudar, pan ácimo. Un pan, ¿cierto?, que un tipo galleta. En ese día de Pesaj comemos matzá. Vamos a encontrar esto, ¿cierto?, en algunas tiendas, quizás online. Aquí en Chile, para los que son de Chile, se puede conseguir generalmente en los Jumbo que traen, supermercados Jumbo, y en algunos supermercados o tiendas, ¿cierto?, cercanas a la comunidad judía o del círculo israelita de Santiago, en Las Condes. En otro lugar lo puede conseguir, ¿cierto?, algunas tiendas más pequeñas o particulares. La segunda mitzvah importante de Pesaj es, ¿cierto?, aquí dice, contar la historia de Pesaj, llamada la Haggadah. La Haggadah, que significa el relato, ¿cierto? El relato de la historia de Pesaj. ¿A quiénes? Esencialmente a nuestros hijos, a los niños. ¿En qué momento? Durante la noche de Pesaj. Y bueno, generalmente en la diáspora también se hacen las 2 primeras noches. Aquí se alude, ¿cierto?, al primer y segundo día de Pesaj, ya que fuera de Israel se suele celebrar el día segundo también como si fuera el primero. Y es tan así, ¿cierto?, que algunos hacen una ceremonia de un Pesaj íntimo en sus hogares la primera noche, y la segunda noche van a visitar a algún familiar, amigo o quizás la misma comunidad que lo realiza. La mitzvah de contar la historia de Pesaj incluye muchas otras mitzvot y tradiciones, como por ejemplo hacerlo mediante 4 copas, el maror, las hierbas amargas, jaroset, ¿cierto?
una mezcla, ¿cierto? Dulce. Comer recostado y tantas cosas que se le añaden, ¿cierto? A la Agadá, el relato de Pesaj. Por lo tanto, en esa noche de Pesaj nosotros contamos una historia. No solo la contamos, la revivimos. Y no solo la revivimos, sino que la saboreamos, la palpamos, la oímos y la contamos. Tratamos de ser parte de la historia de Pesaj y de sus protagonistas. La tercera mitzvah de Pesaj es disponer de nuestro hametz fuera, ¿cierto?, de nuestros hogares en la víspera de Pesaj. Es decir, en este año, ¿cierto? Sería, perdón, y no cambio la fecha, sería el jueves 4 de abril, perdón, el martes 4 de abril por la mañana. No, perdón, esto es en la mañana, el 5. Perdón, ahí no cambié esa fecha, se prestó para confusión. Mi confusión. Entonces esto sería, ¿cierto?, el 14 de Nisan. Esto en realidad sería el martes 4 de abril por la mañana, ¿ya? Eso sería en este año. No, el martes 4 de abril por la mañana se hace, ¿cierto? Se recopila el hametz, ¿cierto? Ah, tienes razón tú. Disculpen. El miércoles 5 de abril. El mismo día de Pesaj, ¿cierto? Por la mañana. Es el último plazo. Lo que pasa es que esto se suele hacer en la fecha anterior, ¿cierto? El día anterior también. Pero en realidad, hasta ese momento, se debe, ¿cierto?, como ahí dice, repudiar el hametz durante ese día, donde en la tarde, ¿cierto?, celebraremos Pesaj. Por lo tanto, ya no puede haber nada más de hametz hasta ese momento. El día anterior, ¿cierto?, el martes, en este caso 4 de abril, se suele hacer la búsqueda del hametz, la quema y otras mitzvot, otras costumbres, ¿cierto?, que se sobreponen a estas mismas 3 mitzvot más fundamentales de Pesaj. Entonces está comer la matzá en la noche de Pesaj, hacer el relato de Pesaj, es decir, no nos podemos sentar solamente a comer de una cena. No, hay que contar la historia del Pesaj, hay que revivirla. Y tenemos algunos simbolismos y elementos, ¿cierto?, que estarán y nos acompañarán en la mesa para esto. Y también disponer o repudiar, sacar, eliminar de nuestros hogares todo hametz, ¿cierto? Que es el hametz, todo lo leudado, ¿cierto? Que pertenece a las semillas, ¿cierto?, que crecen en la tierra de Israel. Por ejemplo, trigo, no se podría comer cebada, etcétera. Espelta, serían algunos de las semillas, ¿cierto?, que no se pueden comer en este momento si están leudadas en el fondo. Por ejemplo, el pan leudado, que es el trigo, no se podría comer a partir de la mañana del día que celebramos Pesaj, como ahí aparece. Luego, pasemos a las 5 prohibiciones que hay en Pesaj, que son las 5, ¿cierto?, cosas que no debemos hacer en esos días. Por ejemplo, es comer hametz o algo leudado, fermentado, ¿cierto?, de lo que pertenece a esas especies, ¿cierto?, y granos de Israel, como ya lo mencionamos. Sería, ¿cierto?, no comerla durante Pesaj. Ya el hecho de no comer algo leudado, estamos cumpliendo con un mandamiento, una mitzvah. También está la prohibición de comer cualquier cosa que contenga hametz durante Pesaj. Es decir, no comer algo leudado, un pan. Pero lo otro es no comer nada que contenga hametz. Nada que contenga, ¿cierto?, algún elemento que esté leudado o fermentado. O sea, a lo mejor me puedo comer algo que tenga un trigo fermentado, ¿cierto? Y no debería. A lo mejor no es pan, pero, oye, tiene trigo fermentado. No puedo, es hametz. No debo hacerlo durante Pesaj. Nada que contenga hametz. También está la prohibición de poseer hametz durante Pesaj. Bal Yerae, como se llama. No se debe tener en nuestra posesión hametz durante, ¿cierto?, Pesaj. Y la
Séptima prohibición, que es igual a la sexta, no poseer hametz durante Pesaj, como dice la Torá, Val y Matzeh. Es decir, no hay que... O sea, en el fondo este mandamiento es importante porque la Torá lo menciona de dos maneras diferentes. Y prácticamente es lo mismo, no poseer hametz durante Pesaj. Es algo que se recalca dos veces en la Torá. Y por último, la octava mitzvah de la Torá, ¿cierto? Referente a Pesaj es no comer hametz en la víspera de Pesaj, ¿cierto? Que sería en este año el miércoles, ¿cierto? 5 de abril. No se debe comer, ¿cierto? Perdón, que... Miércoles 5 de abril. Entonces a partir del mediodía no se debe comer nada de leudado, nada de hametz. Y con esto, ¿cierto? Estas 4 mitzvot son las más esenciales del Pesaj. Por lo tanto uno debiese prepararse, ¿cierto? ¿De qué manera? Bueno, uno, buscando matzá. No encuentro matzá, no sé quién vende. Bueno, procuremos, ¿cierto? Poder aprender a hacer matzá. Hay gente que aprende, ¿cierto? Tiene un procedimiento, tiene una duración en que la masa leuda y pasa a ser hametz. Entonces hay que buscar la manera de tener matzá. Es importante, tener matzá. Es una mitzvah. Es más importante que el vino. Inclusive, porque el vino no es una mitzvah, pero la matzá sí. Hay que tener matzá en la noche de Pesaj. Y hay que tener un relato. Hay que aprenderse, hay que estudiar el relato. Hay que tener un libro, una guía para poder realizar, ¿cierto? El Pesaj. Nosotros tenemos una Agadá, ¿cierto? Que utilizamos, que nos ayuda a revivir el Pesaj y también los hechos de nuestro amado Mesías Yeshua. Y lo tercero, ¿cierto? Es repudiar todo hametz o toda cosa leudada. Por tanto, hermanos, ¿cierto? Dejemos atrás la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y para comer, ¿cierto? Para comer del corbán, del cordero, de la noche de Pesaj, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto? De estos mandamientos que podemos cumplir hoy, ¿cierto? Al día de hoy. Porque nos faltan algunos mandamientos que son relativos al templo, que son relativos, ¿cierto? Al corbán, al cordero, al sacrificio, ¿cierto? De Pesaj. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Entonces tenemos que tener una historia, un relato, preparar nuestras mesas, preparar nuestro entorno y todo para poder revivir ese momento. Es importante. Y también eliminar todo lo leudado, eliminando toda raíz de malicia, de maldad de nuestros corazones. Como hemos aprendido, un poco de levadura leuda toda la masa. Si hemos de participar del Pesaj, tendremos que quitar el hametz. 2 veces se nos dice en la Torá, no poseerás hametz en el Pesaj. Es decir, si realmente vas a participar de la libertad que yo te he dado, pues tienes que eliminar toda raíz, ¿cierto?, de maldad de tu corazón, para que puedas realmente ser libre y disfrutar la libertad. Imagínese usted un esclavo que lo dejan en libertad y se enoja y se molesta porque lo dejaron en libertad. Y a lo mejor tiene un enojo que no puede superar. Alguien lo pone en libertad, le quita sus cadenas, lo libera del lugar donde estaba y se enoja. Algo así es similar a aquel que tiene hametz en Pesaj. Es como que no quisiese la libertad. ¿Cómo? Si el Eterno te está haciendo libre, ¿por qué tú te encadenas nuevamente? ¿Cierto? Con amarguras. Si en realidad ese día eres libre, tiene que haber pleno gozo. Disfrute y deleite, ¿cierto? De lo que el Eterno hizo contigo y con tus padres. En este sentido, Pesaj alude a la libertad. Somos, ¿cierto?, un pueblo liberado por Hashem, un pueblo salvado por Hashem. ¿Quién es como tú, dice la escritura?
pueblo salvado por Hashem. ¿Quién es como tú, que el Eterno te amó, envía a su Hijo, ¿cierto? Y te redimió, te salvó. ¿Quién es como tú? Dice la Escritura. Israel, pueblo salvado. ¿Quién como tú? ¿Quién como nosotros, ¿cierto? Que tenemos un Dios que verdaderamente nos hace libres cuando creemos en Él. Y tenemos que aprender a vivir en libertad y saber que ese día nos llama a libertad. No nos llama solamente a quitarnos la esclavitud, ¿cierto? Quitar las malas inclinaciones del corazón, sino que nos llama a inclinarnos hacia la libertad. Nos llama ese día a que aprendamos sobre la libertad, sobre poder recibir esta libertad que el Eterno nos ha dado, ¿cierto?, a nosotros. La esencia del Seder de Pesaj se trata del viaje desde la esclavitud a la libertad. Fue en esa noche cuando la historia cambió para un pueblo. Un pueblo fue llenado, ¿cierto?, de luz. Un pueblo fue liberado de sus angustias. Y esta gran luz, ¿cierto?, lo llevó completamente a un estado nuevo. No solamente de manera física, sino de manera espiritual, en sus almas, ¿cierto? La libertad eterna que todos añoramos. ¿Quién no anhelaría poder hacer lo que quisiese y no ser castigado por ello? Seguir el impulso, el deseo de su corazón y que el Eterno lo prosperara y no ser castigado por ello. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos desearíamos hacer algo que nos apasiona y no podemos? Porque la vida es difícil y hay que tomar otras decisiones, hay que elegir. ¿Quién no desearía poder hacer todo lo que estuviera en su corazón? Pesaj es un llamado a llenarnos de esto, la libertad eterna que Él quiere dar en nuestra vida. Pero para ello hemos entendido de que no es simplemente la libertad física el final de todo esto, sino que en realidad es la libertad eterna, la libertad que está en el interior. La libertad, ¿cierto?, de no seguir el camino de otros. La libertad de andar en la voluntad del Eterno de tal forma, ¿cierto?, que nuestra voluntad, que su voluntad sea mi voluntad para que mi voluntad sea su voluntad. Si yo ando en la voluntad del Eterno, no me desviaré de sus caminos ni de su espíritu, y todo lo que yo haga también, mi voluntad, también será su voluntad el prosperarme a mí. La libertad eterna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Mashiach. Porque si realmente viviésemos como vivió el Hijo del Hombre, ¿cierto?, o el Mesías, tendríamos libertad si hiciésemos su voluntad. Libertad eterna. Es lo que añoramos y buscamos. En esa noche del Seder, los cielos se abren. Hashem desata su asombrosa influencia, ¿cierto?, celestial, espiritual sobre nuestras vidas, y Él eleva nuestras almas hacia un estado superior de libertad. Llegamos a ser libres en ese día. Por lo tanto, nuestro trabajo para aquel momento es prepararnos. Preparar, ¿cierto?, este recipiente, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón para ese día. Y para así poder contener todo lo que Él nos quiere entregar. Tenemos que vaciarnos. Fuera el Hametz, hay que vaciarse en ese día. Tenemos que prepararnos, limpiar nuestras casas, limpiar nuestra vida, limpiar nuestro corazón, prepararnos, alistarnos, tener todo listo. E introducirse, ¿cierto?, en el relato para que toda la riqueza espiritual que nos quiere entregar en ese día pueda llegar a nosotros. Las mitzvot de la noche del Seder, todo lo que hacemos, ¿cierto?, en ese día de Pesaj, son como recipientes espirituales, por así decirlo. Están diseñados para permitir que la luz del Eterno, que su riqueza, ¿cierto?, espiritual pueda recaer sobre nosotros. En cada símbolo, en cada momento,
en cada parte del relato, en cada bendición, el Eterno nos hace ver y reflejar en ello nuestra propia libertad y la que Él nos está entregando. Es decir, cada símbolo es un portador de libertad. Las mitzvot de alguna forma son como un pasadizo. Pasamos por una puerta para recibir de parte de Él y elevarnos, ¿cierto? Espiritualmente en ese día, en su libertad. Las mitzvot del Seder incluyen, ¿cierto? Lo que mencionábamos, el relato de la historia de Egipto, el relato del Seder, la historia de la salida de los hijos de Israel, comer matzá, ¿cierto? Y otros preceptos que hasta aquí no hemos mencionado de manera explícita, ¿cierto? Pero que son mandamientos de los sabios, los cuales son comer hierbas amargas, beber 4 copas de vino y reclinarse, para darle aún más simbolismo, ¿cierto?, a este relato. Cada uno de estos preceptos es una forma que nos ayuda a alcanzar la libertad. Y está diseñada, ¿cierto?, de una manera para poder elevar, ¿cierto?, nuestra vida en ese momento, en cada brindis, en cada copa, alcanzar el estado de la libertad. Y sabemos que, como mencionábamos, una persona, aunque su cuerpo sea libre, puede que su alma, puede que su ser no sea libre. Por lo tanto, la total libertad solamente se puede alcanzar si la totalidad del cuerpo, la totalidad de nuestro ser alcanza ese estado de libertad. Por ejemplo, los sabios nos enseñan de una manera más profunda, ¿cierto?, que el cuerpo se constituye de 5 elementos. Nefesh, por así decirlo, ¿cierto?, como el alma, Ruach, el espíritu, la Neshama, también, que se le podría interpretar como bueno, Nefesh puede ser el cuerpo, Ruach, el espíritu, Neshama, el alma, como lo solemos llamar, Hayá y Yehidá, como la unidad del ser y la unicidad de cada uno. Lo que nos une, por así decir, nuestro ser, y el hecho de que cada uno de nosotros es único. ¿Ok? Echemos un vistazo entonces cómo esto nos puede ayudar a entender cada símbolo, ¿cierto?, lo que debemos elevar hacia la libertad en esta noche del Seder. El cuerpo. La libertad del cuerpo se expresa en Pesaj como cuando nos reclinamos, ¿cierto? Nos reclinamos como un hombre libre. En aquel entonces se reclinaban como poniéndose como de lado, ¿cierto? Porque no había silla, no era como ahora, era como que estaban semi acostados, ¿cierto?, comiendo. Y se reclinaban o se recostaban como una acción física de una persona que es libre, despertando, ¿cierto?, así un sentimiento interior de libertad. Cuando uno va de vacaciones, ¿qué es lo que hace muchas veces? O va al campo, va a la playa, o va de paseo, ¿y qué hace? Tengo tiempo, se acuesta, descansa, toma un libro, disfruta, cierra los ojos, se reclina, ¿cierto? No está siempre ahí rígido, no, descansa, como alguien libre que tiene tiempo, ¿cierto?, para descansar y para encontrar libertad. Bueno, el hecho de que nosotros podamos descansar es símbolo de libertad. Y en ese día, ¿cierto?, nos reclinamos, nos ponemos cómodos, ¿cierto?, para demostrar que el cuerpo es libre. De otra manera, lo hacemos a través de el Nefesh. Como aquí dice, ¿cierto?, el vino aporta un sentimiento de alegría al corazón del hombre. Vamos a asociar entonces esta libertad con el vino. El vino da cierta alegría al corazón del hombre. Cuando una persona bebe, se siente bien. Recae, ¿cierto?, en su ser. Hay una combinación ahí que ocurre en el cuerpo de manera química, ¿cierto?, o biológica. Pasan cosas en el cuerpo y nos da una sensación de relajo, de gusto.
una sensación liberadora. Y cada una de las 4 copas de vinos liberan, por así decirlo, a ese nefesh, ese ser interno, ¿cierto? De esas batallas internas que lo constriñen y lo limitan. Nos ponen en contacto con la sensación de que nuestro potencial interior puede liberarse para fluir en una dirección fuerte y positiva. Cada atadura, de hecho, a muchas veces a las personas les pasa, ¿no? Que cuando toman, hablan más, hacen más cosas que no harían, de alguna forma se liberan, ¿cierto? Esto nos ayuda o nos invita, ¿cierto? Las 4 copas del ser, obviamente de manera medida, controlada y con un propósito específico. Tenemos que beber las copas de tal forma que queramos alcanzar esa libertad. Sonreír, alegrarse del ser, recordar cosas, ¿cierto? Y disfrutar ese momento. Sentirnos libres de disfrutar en una mesa, ¿cierto? Llena de simbolismo, de cosas bellas, ¿cierto? De exquisiteces y de cosas que nos producen realmente que es un día especial. De alguna forma especial y profunda, ¿cierto? Estas 4 copas aparecen a lo largo del Seder y desempeñan un papel espiritual importante. Los sabios, ¿cierto?, enseñaron al respecto de que nos preparan para recibir, esas copas nos preparan para recibir toda la riqueza, ¿cierto?, espiritual que el Eterno nos quiere entregar en ese día. De alguna forma tenemos que pasar ciertas copas que aluden, ¿cierto? A veces nos traen memorias, a veces nos dan, simplemente nos liberan, a veces nos traen recuerdos, ¿cierto? O nos traen premoniciones de lo por venir, o simplemente nos permiten disfrutar ese momento. El punto es que nuestro ser pueda alcanzar, ¿cierto?, un estado más elevado. Todo esto, ¿cierto?, es para contener, o sea, de alguna forma tomamos esas copas, las vaciamos para poder contener, ¿cierto?, en nosotros también lo que Él nos quiere entregar. Tenemos que desligarnos, ¿cierto?, de lo cotidiano, de lo que pasa, desconectarnos. Y a veces el vino tiene este sentido. Por otro lado, está el Ruach, el espíritu. Nuestros sabios enseñan, un bebé no es capaz de expresar la diferencia. Un bebé no es capaz de expresar la diferencia entre Abba, es decir, padre, o papá, e Ima, mamá, hasta que prueba el sabor del trigo. Explican los sabios. O sea, un bebé no es capaz de expresar la diferencia entre un papá y una mamá hasta que prueba el sabor del trigo. Es decir, hasta que sabe lo que se está llevando a la boca. Es decir, tiene algo de conciencia de lo que se lleva a la boca. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué los sabios explican esto? La matzá y la liberación, ¿cierto?, del espíritu están relacionadas. La matzá amplía nuestra conciencia para que podamos interiorizar el significado, ¿cierto?, de lo que estamos comiendo. Nos trae a la memoria los hechos que pasaron los hijos de Israel. Algo pasó ahí, pero a la vez nos llena. No solamente traemos una memoria, sino que nos llena, nos sacia, ¿cierto? Interiorizamos, incorporamos esa realidad que ellos vivieron. Ellos también pasaron, ¿cierto? Tuvieron que irse rápido para lograr huir, ¿cierto? Y su masa no leudaron. Bueno, nosotros interiorizamos la realidad del pesaje, lo que ocurrió ahí, cuando lo comemos. De esa forma, ¿cierto?, nos abre una capacidad para absorber el pesaj, absorber lo que allí pasó, integrarlo. Y cuando uno ya lo absorbe, tiene conciencia de ello. Por lo tanto, el ruach y la comida está relacionada con la conciencia y el da'at, es decir,
el conocimiento, la inteligencia. El saber comer es un símbolo de conocer, es un símbolo de conciencia. Una persona que sabe qué comer y qué no tiene conciencia, ¿cierto? Como un niño logra tener conciencia cuando sabe que se puede comer y cuando no sabe que no se puede comer. Entonces, de la noche del Pesaj, del Seder, el Eterno nos da un don, ¿cierto? Nos permite absorber lo que Él nos está entregando. Y esto es para entregarnos, ¿cierto? La confianza. Cuando uno comienza a entender las cosas, conocer, uno puede llegar a creer. Un bebé, ¿cierto? Antes de conocer o de entender las cosas, no tiene algo en que creer. No sabe, no logra entender, ¿cierto? Lo que pasa a su alrededor de manera completa. Pero cuando ya tomamos conciencia, también podemos creer en cosas. Los niños preguntan todo, ¿por qué? Porque no saben interpretar las cosas. Entonces, cuando uno está en ese momento capacitado para distinguir con inteligencia, ¿cierto? Lo que ocurre, uno puede empezar a tener fe, creer en algo, saber, tener confianza en algo. Un niño, ¿cierto? A lo mejor cuando es bebé simplemente sabe dónde hay comida, pero cuando crece y sabe distinguir el pan, pues sabe que sus padres siempre lo tendrán para él y para ella, ¿cierto? Que siempre lo alimentarán y lo dan por hecho. Un alma pura, ¿cierto? Que sabe que el Eterno le dará siempre cuanto necesita. Esto es lo que podemos entender, ¿cierto? De esta acción de comer. De alguna forma tomar conciencia y poder creer. Tener el nivel, ¿cierto? De saber creer. Tener un alma pura, una emuná, como un niño la tiene. Que sabe que mi pan viene de Él. Y Él es el que me llena. Y yo llego a comprender, ¿cierto? Quién es Él porque Él me llena. Y Él me da. Por lo tanto, la medida que yo más recibo de Él y más me alimento de Él, más conozco de Él, de Dios. Por otro lado, tenemos el caso de la Neshama. Esto lo relacionan los sabios con el relato, el Magid. Es decir, volver a contar el relato de la historia de Egipto. Y esto dicen que opera en el nivel de la Neshama. Es decir, con todas las mitzvot anteriores recibimos un impacto de esta mitzvah. En este caso, ¿cierto? La persona toma un papel activo, relata, cuenta, abre su boca, algo que repercute en la vida de los demás. Ahora, no solamente sobre mí, y lo que yo como y lo que llega a mi estómago, y a mi ser, y en mi conciencia, sino que ahora el mandamiento es tomar un rol activo para hablar y repercutir en los demás, en los niños, en los hijos. Esta dinámica, ¿cierto? Es el reflejo de lo que es la Neshama. Porque la Neshama, ¿cierto? Es como el alma primigenia que tenemos, ¿cierto? Él insufló, ¿cierto? Un alma en cada uno de nosotros. Nos dio, de alguna forma, una identidad. Y eso que puso por dentro de nosotros es lo que irradia hacia el exterior. Sin una Neshama seríamos solo un cuerpo con dedos, con brazos, con boca, con cara, con ojos. Y eso sería todo. Pero como hay Neshama, podemos influir en nuestro entorno, tenemos una identidad y a su vez nos relacionamos con los demás. De hecho, la boca es un elemento fundamental del Pesaj, porque con la boca comemos matzá, pero también contamos el relato. Es decir, cuando se trata de comer, la boca nos ayuda como un receptor. Y cuando se trata del Sipur y Yetziat Mitzrayim, ¿cierto? La historia, el relato de la salida de Egipto, la boca, ¿cierto? Es un actor. Él está proclamando. De hecho, la palabra Pesaj tiene 3 letras. La P, la Samej y la Het. Resulta que si tomamos, ¿cierto? Esta palabra la dividimos en 2. Por ejemplo, podríamos leer P, que significa en hebreo boca, y Saj, que podría significar en hebreo hablar.
Entonces, para que de pe a saj, ¿cierto? Pasar de boca al hablar, al relato, sea algo eficaz, primero tenemos que llenar, ¿cierto? Primero tenemos que recibir. Así como las personas, la humanidad, ¿cierto? Primero recibió el alma del Eterno y luego pudo entregar, así también tenemos que entender que Él nos da un alma, por así decirlo, una neshama especial en ese día, para poder transmitir el relato. Si nosotros no recibimos la libertad, la luz que Él nos quiere entregar en ese día, ¿qué voy a contar? Solo voy a leer. Pero si yo sé que eso fue para mí y Él me entregó a mí, por así decirlo, una neshama libre en mi vida, yo voy a poder hablar de la libertad con plenitud e impactar en mis hijos para que ellos puedan vivir en libertad, por ejemplo, y comprenderla. Finalmente, el elemento, ¿cierto?, de las dimensiones más profundas que los sabios nos enseñan sobre el alma está Hayá y Ejidá. Por así decirlo, la vida y la unicidad del alma. Entonces en el Seder comemos matzá, sí, pero ¿qué más comemos? Maror, hierbas amargas. ¿Por qué la amargura tendría que estar en una mesa donde hablamos de libertad? Hay dos razones que podemos dar para esto. La primera de ellas no es simplemente que históricamente la amargura de la esclavitud del pecado precedió a la liberación, a la libertad. O sea, no solo para recordar que antes de ser libres vivimos la amargura, sino que la amargura es parte de lo que libera nuestra libertad interior. Por ejemplo, si uno se encuentra en una situación muy difícil, muy terrible, y no la siente, ni la percibe, ni le produce un dolor, una amargura en su alma, no tiene ninguna manera de salir de allí. Podemos estar pasando algo muy, muy malo. Si tengo mi alma o mi ser más interno sedado, no hay manera de que yo salga de ese estado. Tengo que sentirme realmente con amargura, con angustia, como dice la Torá. Y el pueblo clamó al Eterno. Tenía angustia y clamó de lo interno de su ser. Del interior de su ser clamaron. Y el Eterno oyó su voz desde su interior. Porque dijeron, no podemos seguir así. Esto es una amargura, es una angustia. Entonces cuando nosotros somos capaces de percibir el dolor, la amargura, en cosas que nos están pasando en nuestra vida, o que están en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, o lo más profundo de ellos, ahí, solamente ahí es que vamos a ser capaces de tomar una decisión y decir, no más, voy a salir de esto, voy a cambiar el rumbo. Si no sentimos esa amargura, jamás podremos salir de aquello que nos ata para ser libres. Esto aplica también a la teshuvá, por ejemplo. Si yo no siento realmente un espíritu arrepentido, ¿cierto? Jamás podré cambiar. Si realmente no me afecta el cometer algo indebido, hacer un pecado, es que no estoy en posibilidad de cambiar o de salir de allí. Tengo que sentir realmente, ¿cierto? Sentirse compungido de corazón por algo que hice mal, que realmente duela, para que realmente podamos salir de ahí. Si no duele, si simplemente uno está sedado, sí, hice lo malo, bueno, pasó esto otro, ya, bueno, va a ser así la cosa, y ¿qué más da? Nunca saldremos de ese lugar. Sentir esa amargura es señal de que uno está vivo. Estamos vivos. Usted puede apretar una planta así, destruirla, y listo. Hágalo con un ser. Duele. Tenemos que ser conscientes de lo que nos falta y de lo que nos sobra. Sentir la amargura de la esclavitud es un anhelo para alcanzar la libertad, la dulzura de la libertad. Sentir esa amargura significa en gran medida de que uno ya es libre, está encaminado a ello. Significa que hay una persona, hay en uno, ¿cierto? Un núcleo, un lugar específico donde podamos reconciliarnos, ¿cierto? Con nosotros mismos y salir de allí. La Torá nos habla del esclavo que tiene una oportunidad de ser libre
pero que no la quiere tomar. Y él dice, amo a mi amo, no me liberaré. ¿Recuerdan? Si alguien tenía que ser libre, ¿cierto? En el año de la remisión, pero si no quería tendría que decirlo. Un esclavo que no prueba la amargura es un esclavo hasta la muerte, un esclavo para siempre. Ese esclavo que no quiere ser libre es porque encontró la dulzura, quiso seguir ahí y nunca quiso experimentar, nunca se vio que él era esclavo. Lo vio algo normal, bueno, positivo, se quiso quedar ahí. En vez de emprender en la vida y alcanzar lo que el Eterno a lo mejor tenía para él en otro lugar. Sencillamente se quedó ahí. Un esclavo que no sabe lo que es la amargura, nunca dejará de ser esclavo. Y hay una segunda razón y última, ¿cierto?, para la amargura en el Seder. Y es claramente la esclavitud es un estado deprimente. Excepto en la noche del Seder de Pesaj. Es tan profundo, ¿cierto?, lo que recibimos en Pesaj, la claridad. Porque dice la escritura, cuando cayó la plaga de las tinieblas, todo Egipto estaba en tinieblas, menos Israel y sus casas. Y en sus casas había luz. Es tanta la luz, por así decirlo, que hay en esa noche de Pesaj, ¿cierto?, que aún es capaz de dar vuelta, ¿cierto?, iluminar aún la amargura más profunda. Es tan profundo, ¿cierto?, que puede calar hasta los lugares más oscuros. Por lo tanto, no nos sentimos, aunque probamos algo amargo, amargos. No nos sentimos, ¿cierto?, con esa tristeza. Aunque probamos algo difícil, no importa. Es tan, por así decirlo, tan fuerte la luz del Eterno en esa noche que nos puede transformar. Puede penetrar, ¿cierto?, el corazón, el alma y realmente cambiar todas las cosas. Cambiar lo que hay en el corazón por completa libertad. Y esto es lo que nos falta a nosotros, hoy y siempre, la libertad completa. Esta es la estación de nuestra libertad, así le llamamos, ¿cierto? Zeman Jeruteno, el tiempo de nuestra libertad. Así le llamamos a esta fiesta. Es decir, el momento cuando el Eterno llena hasta el rincón más oscuro. Ahí es cuando somos realmente libres. El momento en que el Eterno permita, ¿cierto?, y dar a conocer su luz y su verdad para todo ser, se acabará, ¿cierto?, la esclavitud y todos verán realmente lo que son, en libertad. Entonces nos dice que no hay nada que no sea un reflejo, ¿cierto?, de lo que Dios está mostrándonos en nuestra vida. La amargura, ¿cierto?, que experimentamos ahí no son más que luces del amor que el Eterno tiene para nosotros. Cada aspecto, ¿cierto?, más oscuro es iluminado en Pesaj. Así que, bueno, la idea, ¿cierto?, de este estudio es recordar las mitzvot de Pesaj, pero también saber el propósito de cada una de ellas. Y es que realmente podamos ser libres en esa noche. Sentirnos libres de presiones. Sentirnos libres de disfrutar, sentarse en la mesa. Como dice la Escritura, cuando estemos, ¿cierto?, en las bodas, dice, del Cordero, cuando estemos ante Él, nos sentaremos en una mesa con total libertad. Con Él comeremos, ¿cierto? Y estará la mesa iluminada. Podremos mirarnos, ¿cierto?, con alegría. Y todo lo que habrá sido la amargura de este mundo, el dolor, ya no existirá más. Se transformará en gozo, en alegría. No es que se va a olvidar todo, pero aún en ese dolor, en esa amargura que vivimos en esta vida, en este mundo, la luz del Eterno, la alegría que Él nos va a dar va a ser tan grande que no es que se va a olvidar, pero se va a transformar en risas y en alegrías. Eso es Pesaj. El Eterno les bendiga a todos. Shavuot Tov.